El soberanismo, la soberanía, es la mejor arma contra la crisis. Solo podremos dar con las mejores recetas para salir de esta situación económica si disponemos de todos los instrumentos necesarios para ello. No podemos estar esperando a que en Madrid Solbes o Zapatero suene ahí la flauta y den de una vez por todas con la solución. No podemos estar esperando. Y, por cierto, yo lo que le diría a Patxi López es que si tan buenas medidas y tan buenas propuestas tiene, que se las comente a Solbes, que se las comente a Zapatero, que se las comenten. Porque si tan buenas propuestas tienen, ¿cómo es posible que las cosas les vayan tan mal en Madrid? ¿Qué credibilidad tiene el candidato socialista cuando en Madrid estamos viendo día tras día el desastre económico al cual nos están sometiendo? Y el problema sigue igual. Y el problema se sigue sin resolver. Y nuestras familias, empresas, autónomos y demás siguen sin poder acceder a esos préstamos que tan necesarios son. Y por eso, muy bien, ayudas públicas a las entidades financieras, sí, pero condicionadas a que estos flexibilicen, por favor, que flexibilicen la concesión de créditos y de préstamos a las empresas. Aquí las hipotecas son más caras. Igual aquí tenemos que establecer ayudas de, por ejemplo, 650 euros, pero con un límite de hipotecas de 200.000 euros para que pueda acceder más gente a esas ayudas. Y si una cosa está clara en Euskadi y en el resto del mundo, es que más autogobierno es más bienestar. Más soberanía es más bienestar. Y frente a las pensiones miserables que fijan desde Madrid, hemos sido nosotros, Eusko Alkartasuna, no otras formaciones políticas, Eusko Alkartasuna, quien ha aprobado los complementos de pensiones para que en Euskadi ningún pensionista cobre menos de 700 euros al mes. Eusko Alkartasuna.